Hola, muy buenas tardes. Segundo capítulo de Jóvenes del Ayer. Ahora transmitiendo en Twitch. Nos cambiamos de plataforma. Hicimos 8 capítulos la semana pasada en Facebook y ahora nos cambiamos a Twitch. Queremos mandar un saludo de agradecimiento a todos los que nos han sintonizado y a todos los que nos escuchan. Gente mayor, gente joven, varones y damas, amigos que hoy día están en sintonía. El día lunes quedamos que me había ido a estudiar a Santiago y estuve matriculado en el Liceo Municipal de Maipú. Después pasé a la Escuela Industrial Los Cotelengos, ahí en Cerrillo. Ese era un colegio industrial de curitas que quedaba cerca de la casa donde yo vivía. Incluso cuando me levantaba temprano, me iba caminando. Y en la tarde tomábamos la micro ahí, Santiago Maipú, que me acuerdo siempre que eran unas micros verdes de la municipalidad de Maipú. Así fue como, después de estar 3 años en Santiago, me regresé a mi pueblo. Ese año no seguí estudiando y llegué hasta Parral. Mi familia se había cambiado de casa y arrendaron una frente a la Radio El Roble de esos años. Ahí conocí a grandes locutores
Ahí conocí a grandes radiocontroladores de sonido, porque como veía casi al frente, yo iba a mirar y me hice amigo de los radiocontroladores de la Radio El Roble de esos años. Y un día, domingo, me dijo uno de los tres que trabajaban ahí, si me gusta este trabajo. Me dijo Valerio Valentín Saldía, que en paz descanse, que era el más antiguo en la Radio El Roble. ¿Te gusta? Me dijo esta pega, este trabajo. Sí, le dije yo, ¿cómo no me va a gustar? Sí, vengo recién de no terminar mis estudios, porque alcancé a llegar hasta tercero de enseñanza media yo, y después, con el tiempo, terminé el cuarto aquí en la ciudad de Parral. Ya me dijo, yo te voy a enseñar con Sergio Fuentes, que era otro que trabajaba ahí. Sergio Fuentes Gelves, gran amigo. Después nos hicimos muy amigos. Incluso hubo una temporada que hicimos una gira hasta Arica, los dos con Sergio, a conocer todo el norte de Chile. Pero esa es una historia que después la vamos a contar, porque anduvimos viajando 2 meses. Y seguí yo asistiendo a la radio de oyente, mirando cómo controlaban ellos. Y me iba temprano yo para ver cómo se prendían los equipos, los transmisores, para que la radio funcionara, digo. Ahí estaba el transmisor, que es una reliquia hasta hace pocos años aquí en la Radiotelefonía de Chile, porque la Radio El Roble, con la Ñuble de Chillán y una de Santiago, eran las 3 radios más antiguas de nuestro territorio. Y tenía un transmisor espectacular, un transmisor que llegaba en esos años, la onda larga, a Chillán y cerca de Talca. Había pocas radios que tenían tanto alcance, porque el dueño de la Radio Roble era amigo de uno de los más distinguidos técnicos que había en Chile. Él se lo hizo el transmisor. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando pasaban cerca de la Radio El Roble, que había un cable que se afirmaba en una palmera. Ese cable afirmado en la palmera llegaba hasta el transmisor. Y esa era la antena que tenía la Radio El Roble. Y de los años que yo trabajé ahí, fíjese que aguantó todos los vientos, todas las lluvias en esos años que caían en Parral, y nunca se cortó. Tuvimos otras panas, pero no que la antena haya fallado. Hasta que un día, después de estar mirando cerca de 2 meses, un día domingo, el finadito Valerio Valentín me dijo, nosotros con Sergio
Vamos a ir ahí a la esquina, me dijo, y te vamos a dejar solo. ¿Te atreves? Claro, pues le dije yo. ¿Por qué no? Yo ya había mirado bien cómo se colocaban los discos, cómo se pasaba la propaganda, porque habían dos grabadoras con cinta magnetofónica. Así que ellos, para probarme, me dejaron solo. Felizmente no tuve ninguna caída y el primer paso, la primera prueba, la di bien. Después llegaron ellos cerca de la 1 de la tarde y me dijeron, te estuvimos escuchando. Sí, le dije yo. Claro, esto me quisieron probar y me escucharon en la casa que estaban cerca de la radio. ¿Estás bien? Me dijeron. ¿Estás bien? Vamos a hablar con el dueño de la emisora, don Juan Rogasi Cases, para que te dejen como radiocontrolador de emergencia. Cuando nosotros no podamos venir a trabajar, tú te quedarías controlando. Ya le dije yo, sí, ya llevaba más de 3 meses y sabía prender el transmisor, sabía manejar las perillas, sabía manejar las dos grabadoras y estaban muy, ¿cómo les puedo decir? Admirado porque aprendí tan rápido. En esos años no era fácil. Es igual que hablar frente a un micrófono. Usted se pone nervioso y se imagina toda la gente que nos estaba escuchando en el campo, en Parral, en San Carlos, en Linares, en Retiro, en Cauquén, en todos esos lados. Entonces se ponía nervioso uno. Pero a Dios gracias, todo resultó bien. Y me contrataron para hacer reemplazos en ese tiempo. Yo era el que reemplazaba a los radiocontroladores cuando tenían que salir de Parral o tenían que hacer alguna diligencia. Ahí estaba yo. Y como vivía casi al frente y había emergencia, me iban a buscar. Me iban a buscar para reemplazar a cualquiera de los radiocontroladores que habían. Jóvenes del ayer. Hoy día miércoles, nuestro segundo capítulo de nuevas historias, de nuevos comentarios y de tantas cosas que pasaron en la ciudad de Parral. Tenemos grandes historias que contar. Las aspiraciones de este comunicador social eran de llegar más arriba, de hacerme presente en una radio más grande,
Esas eran mis aspiraciones. No había muchos controles. La mayoría eran gente mayor que controlaban en las emisoras de esos años. Había poca juventud. Nosotros ahí en la Radio El Roble, donde estaba también Felipe Vázquez Soto, estaba también Sergio Fuentes Gelves y el finado Valerio Valentín Saldías, además de Pedro Arturo Concha Mondaca. Éramos los 4 que estábamos a cargo de la parte técnica. A veces venían golpes de corriente y se cortaba la transmisión, porque no es como ahora. Ahora para todo hay equipos que regulan la potencia de la corriente y no les pasa nada a los transmisores y siguen funcionando mientras se normalizan. Antes no. Antes venían golpes de corriente y se cortaba la transmisión de inmediato. Y había que esperar. Había que esperar hasta que todo se normalizaba. Ahí estuve mucho tiempo trabajando en la Radio El Roble de Parral. Me acuerdo siempre que llegaban muchas visitas, porque era una novedad. Querían conocer la radio. Las chiquillas del liceo, sobre todo, llegaban hasta los estudios de la Radio El Roble de Parral. Y no eran bien recibidas, porque en todas las emisoras tenían un cartel que decía prohibidas las visitas, porque para trabajar en radio, me imagino que también en la televisión, yo no he estado nunca, pero me imagino que también se necesita concentración. En la radio, más que nunca se necesita concentración. Entonces, si llegan visitas, empiezan a conversarle a uno y se distrae. Y no hace las cosas como realmente tienen que ser. Entonces, las visitas que llegaban no eran bien recibidas. Pero nosotros sabíamos cuáles eran los horarios en conflicto. Así que cuando nosotros mirábamos por una puerta con un vidrio, ya sabíamos que alguien venía para la radio, porque con ese vidrio veíamos hasta la vereda, y de la vereda a la entrada de la radio habían como 30-35 metros. Pero nunca tuvimos problemas, siempre nos defendimos de las visitas que llegaban. Me acuerdo siempre de uno de los programas más famosos que tenía la Radio El Roble de Parral. A las 5 de la tarde había un programa que se llamaba Este disco es para usted. Usted, por cancelar en ese tiempo, no me acuerdo si eran 2 o 3 pesos, y podía nombrar a la persona que le dedicaba esa canción. Por lo general pedían canciones mexicanas y siempre tenía mucha sintonía ese programa. Duraba 1 hora, de las 5 hasta las 6. Después venía otro programa para los niños. Se llamaba
Mensaje a los niños. Ahí todos los pequeñines que iban con su mamita, con su papito, con sus abuelitos, a recitar o a cantar. Ese programa fue muy comentado y tuvo muchos admiradores en Parral. Mensaje a los niños se llamaba. Había una fiesta porque eran 2 días en la semana que se hacía ese programa, Mensaje a los niños. Y su animador tenía una secretaria y entre los dos hacían el programa. A las 7 de la tarde había uno juvenil, un programa para jóvenes. Se llamaba el Club Juvenil. El Club Juvenil era música del momento que se tocaba. Su locutora era la señorita Flérida, gran voz que tenía Parral, junto a la señorita Victoria Carreño. Mucha aceptación también tenía ese programa, el Club Juvenil. A continuación venía el programa de la Casa Real, un programa mexicano que tenía cualquier sintonía en la comuna y en los alrededores de Parral. El cancionero mexicano se llamaba en esos años. Y toda la propaganda la pagaba la Casa Real. ¿Se acuerda que ahí en al Pinto, entre Balmaceda y Carrera Pinto, a donde hay una farmacia ahora, ahí estaba la Casa Real? Una tienda hermosa, grande, de el papá y la mamá del señor abogado Valero. Ellos eran los dueños de la Casa Real. Era un espectáculo los días de semana, cómo desfilaba la gente ahí, porque los profesores, las personas que trabajaban en los distintos sectores de Parral y en el comercio tenían cuenta ahí pues, en la Casa Real. Así que vendían pero cualquier cantidad. La dueña era una señora turca y el caballero era don César Valero, papá del señor abogado. Esos eran los dueños de la Casa Real que auspiciaban el programa mexicano en la radio El Roble de Parral.
Jóvenes del ayer. Está comentando con ustedes el conductor de Jóvenes del ayer, de algunas historias de este comunicador social. Mi nombre es Miguel Luis Soto Alfaro, conductor de Jóvenes del ayer. Hoy, segundo capítulo en Twitch de nuestro programa. En los mandos técnicos, Franco González Soto. Y en la parte administrativa, nuestra hija Verónica Soto Muñoz. Tengo que agradecer públicamente a ellos dos y a mi hijo José, que está en Santiago, por la atención que he tenido, por la preferencia que he tenido para hacer este programa. También de mi hija Paola, que vive en la capital, y de Felipe, el otro nieto, que pronto ya, si Dios quiere, va a recibir su licencia de médico. Le falta muy poco, meses nomás le faltan a Felipe. Ya está trabajando y en el hospital San José del sector de Recoleta. Ahí está trabajando. Estamos contentos, estamos alegres porque nuestros hijos y nuestros nietos están de a poco saliendo y mostrándose todo lo que han estudiado, todo lo que se han sacrificado. Yo solamente alcancé hasta cuarto medio, pero me vinculé a grandes personas. Me hice amigo de gente muy conocida en la ciudad de Parral, que estaban en un sector que no era tan acomodado, pero que tenían buenas relaciones. Especialmente don Pedro Martínez Chávez, que después de trabajar en la Radio El Roble y de nuevo irme a Santiago, me dio trabajo en su estudio fotográfico. Pero esa historia la vamos a contar después, porque después de 3 o 4 años que estuve en la Radio El Roble, salí a mochilear, como dicen los lolos, con mi amigo Sergio Fuentes Gelves. Y yo le decía, ¿y a dónde vamos a ir? Me decía Sergio, me han hablado mucho al carnaval de Arica, que es parecido al carnaval de Río de Janeiro. Estáis loco, le decía yo. ¿Cómo vayamos a llegar allá? Porque no había tanto dinero para irse en bus, menos en avión. Entonces me dijo, ya que estamos de vacaciones, vámonos a Deo. Y yo también pifiado, ya pues le dije yo te engancho. Y la mamá de él no quería que saliera de Parral. Siempre fueron parralinos, los papás de Sergio, las tías de Sergio y los padres míos, parralinos siempre. Nunca habíamos salido. A lo mucho íbamos al río Perquilauquén o al Redondo.
¿Se acuerda usted que había una parte ahí, a la entrada de Parral, que se llamaba El Redondo? Ahí en este tiempo no íbamos a bañar, pues o al río, pero no a Arica. Le voy a contar que las vacaciones que teníamos nos pasaron volando en Arica. Ya no llegamos a trabajar porque anduvimos 2 meses mochileando, patiperreando. Pero conocimos todo el norte de Chile, fíjese. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Conocimos Antofagasta, Calama y todos los sectores más extremos en la zona norte, el desierto. Le voy a contar que lo atravesamos atrás en una camioneta. Pero nosotros pensábamos que eran horas nomás que se iba a demorar el vehículo que nos llevaba. Y no, se demoraba horas, horas y horas. Y nosotros atrás en la camioneta ya nos congelábamos porque el desierto en la noche es muy helado, muy helado. Y en el día hace mucha calor. Cuando llegamos, los señores que iban en la camioneta eran dos. Ya, chiquillos, llegamos. Bájense. No éramos capaces de bajarnos porque estábamos tiesos de frío. Y ellos se reían porque sabían de que no nos podíamos bajar de estar tan entumidos. Son historias que cuando uno es lolo, como dicen ahora, es joven, las cuenta y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Pero todo lo que conocimos, todas las historias que llegamos a pasar, no la vamos a contar más y no la vamos a practicar más porque ahora hay muchas comodidades para salir, hay muchos vehículos, hay mucha locomoción. Me acuerdo que en esos años habían 2 empresas de transporte, la LIT y la Vía Sur, para llegar a Santiago nomás, nada más. Tenían la parte donde llegaban, su terminal. La LIT lo tenían en Aníbal Pinto, casi esquina de Balmaceda. Y la Vía Sur en un café que había en el edificio de don Alberto Gatica. Pero en esos años no había edificio, había locales comerciales nomás. Ahí está la agencia de la Vía Sur. Tiempos inolvidables, tiempos que no se volverán a recordar tan fácil, porque ahora las cosas se facilitan con mucha más comodidad. No se sufre tanto, aunque en esos años los inviernos eran muy, pero muy fuertes y eran de mucha lluvia en este sector de la ciudad de Parral. No habían muchos desagües en ese tiempo y habían sectores de Parral que se inundaban con mucha facilidad. No habían alcantarillados y poco a poco este pueblo empezó a modernizarse. Había un sector que me acuerdo siempre, que ahora está en la parte poniente de Parral,
que esa avenida lleva el nombre de un gran médico que estuvo en nuestra ciudad y que fue director del hospital de Parral. Esa calle se inundaba, el parque, Arraúl Méndez, Viña del Mar, porque los recursos eran muy escasos para colocarles alcantarillado, para colocarles desagüe, y mucha gente sufría ahí. Mucha gente sufría con los inviernos, que eran muy crudos en la ciudad de Parral. Veinte minutos faltan para las 10 de la noche. Vamos a seguir recordando estas historias y cuando llegamos de Arica con mi amigo Sergio Fuentes, pernoctamos en Santiago. Yo tenía a mi hermana ahí, mi cuñado y mis sobrinos. Y fue bastante dificultoso el viaje de vuelta, porque en Arica se nos terminó la plata a los dos. No había plata y estábamos en Arica, po. Para llegar a Santiago, para llegar a Parral, habían hartos kilómetros. Y me acuerdo siempre que llegábamos a una ciudad a pedir un vasito de agua, porque fue en tiempo de verano, en este tiempo, que salimos a patiperrear para allá. Pero los nortinos son diferentes a nosotros, a los del centro de Chile y a los del sur de Chile. Si usted pedía agua, cree que nos daban en una taza, en una caña, nos ponían una manguera y ahí los daban agua. Así son los nortinos, pues. Desconfiados, ¿para qué decir? Y nosotros con hambre y con sed prácticamente nos alimentamos de agua y pan, cuando nos alcanzaba para comprar un par de pancitos. Fue difícil, fue sacrificada esta historia, pero nadie después nos contaba cuentos del norte de Chile, porque nosotros conocíamos todo. Conocíamos todo.
pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Por eso nos demoramos 2 meses. Y cuando llegamos a Santiago, mi hermana no me conoció a mí, pero me dijo: hijo, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Y ya de aquí de Parral le habían dicho de que yo andaba mochileando para el norte. Me dijo: ¿cómo tanto tiempo? Me dijo: por allá. Tus padres, tu abuela, no saben nada de ti. Pero llegamos sano y salvo. Así que préstanos el baño para ducharnos y préstanos ropa para cambiarnos, porque traíamos toda la ropa sucia, la poca y nada que llevábamos. Así que mi hermana nos pasó ropa de mi cuñado y después de no sé cuánto tiempo nos pegamos una bañadita y nos cambiamos ropa. Después llegó mi cuñado en la tarde porque él era sobrecargo de LAN Chile. Ahí trabajaba el marido de mi hermana. Y cuando llegó a la casa se asustó. Va, dijo. ¿Y tú, hombre? Me dijo: ¿qué andas haciendo? Aquí ando, pues, pariente, le dije yo. Vengo llegando. Y nosotros con mi amigo casi nos comíamos los platos de hambre, porque no sé cuántos días hacía que no comíamos. Tuvimos 2 días descansando y a buscar trabajo, a buscar pega. En radio Los Muñecos, en Santiago, imagínese usted. Cuando era tan difícil de encontrar trabajo en una radio en Santiago. Habían tantos radiocontroladores y tantos que trabajaban que era muy difícil. Y me dijo mi amigo: ¿sabes qué? Me dijo: yo estuve mirando, me dijo, y voy a ir a las radios más chicas de Santiago. A lo mejor me va bien. Y él tuvo más suerte que yo, fíjese. Halló rápidamente trabajo en una radio que estaba en la Gran Avenida, la Radio Carrera, la más pequeñita que había en Santiago. Ahí él dijo que era sureño y era un radiocontrolador, y le hicieron una prueba y la pasó la prueba. Ya le dijeron: mañana vente bien temprano y te vamos a hacer un contrato por un par de meses, a ver si resulta o no resulta. Y yo, el más agrandado, me fui para el centro de Santiago a buscar pega de controlador. Me fui a meter a las radios más grandes. En ese tiempo era la Radio Corporación, la Radio Chilena y la Radio Agricultura. No me tomaron ni en cuenta, ¿para qué? Pero sabe usted que en la radio chilena había un radiocontrolador provinciano. Me acuerdo siempre el nombre de él porque tuvo una actuación sobresaliente en Chile porque se fue al extranjero después. Les voy a contar muy brevemente la historia de Joaquín Gantarillas, que era de esta zona sur, pero trabajaba en la radio chilena. Y me dijo: ¿y soy flojo? Me dijo, ¿o sos ágil? Como todos los sureños, pues señor, le dije yo, me gusta levantarme temprano y me gusta aprender. Y yo, abajo de la radio chilena, Philips 40, había como un casino donde se pedía el desayuno, se pedía el almuerzo para los que trabajaban ahí. Y yo me ofrecía. No, les decía: yo voy a buscar el desayuno,
yo voy a buscar el almuerzo. Y lo traía para los colegas ahí de la radio. Ahí conocí a varios locutores. Como le acababa de contar, ahí conocí varios locutores famosos, porque en esos años las radios eran importantísimas, eran bien vistas, especialmente las grandes, las Portales, la Chilena, la Minería, la Agricultura, la Corporación. Eran radios que llegaban prácticamente a todo Chile en onda larga. Y por supuesto que ellos tenían los mejores locutores de esos años. Ahí conocí yo a Hernán Pereira, ahí conocí a Miguel Dabañino, a Esteban Loff, a María Pilar Larraín y a muchos más locutores famosos de la radiotelefonía nacional. Un día me dijo mi amigo Joaquín Gantarías que se aburrió de trabajar en Chile. Juntó dinero, juntó plata para comprarse un pasaje, ir a aventurar a Estados Unidos. La juntó la platita, sacó los pasajes y se fue para Estados Unidos. Allá no encontró pega de radiocontrolador nunca. Tuvo que trabajar en varias cosas que él nunca se imaginó que iba a trabajar. Trabajó en restaurantes, lavando platos, lavando tazas y así, haciendo aseos. Y juntó algún dinerillo también en Estados Unidos. Pero las pretensiones de él eran llegar mucho más arriba de la radio. Ni siquiera de la televisión, fíjese. Este quería llegar al cine. Al cine. Y por ahí, después de 1 año, 2 años en Estados Unidos, haciendo de todo, consiguió llegar a Hollywood. En Hollywood empezó barriendo, limpiando los baños y haciendo cosas que él ya tenía experiencia, pero quería llegar al cine. Y fíjese que a nadie le falta Dios, como dicen por ahí. Alguien lo recomendó y le dijeron: a ver, este chilenito, ¿en qué te desempeñas mejor tú? Y ahí él le contó que en Chile era radiocontrolador de sonido y que sabía
arreglar transmisores, sabía arreglar grabadoras, etcétera, etcétera. Lo probaron. Y como este tenía tantas ganas de triunfar, lo dejaron en Hollywood. Algo nunca imaginable. Yo creo que el único chileno que ha trabajado en el cine en Hollywood ha sido él, Miguel Gantarillas. Y fíjese que pasaron los años, y llamaba siempre a la radio chilena porque ahí trabajaba. Y contaba que estaba en una nueva experiencia y que le estaba yéndole muy bien. Y en una oportunidad juntó plata para venir de vacaciones a Chile. Ya estaba la televisión aquí en nuestro país ya. Y nos faltaron los periodistas que lo conocían como trabajador en la radio chilena. Y sabían que se había ido de Chile a buscar nuevos horizontes a Estados Unidos. Y en esos años, un periodista de La Nación lo entrevistó. Oiga, yo vi el reportaje y lo leí. Le dio una página entera a Joaquín Gantarillas, ese periodista. Ahí contaba todas las historias que le había pasado en Estados Unidos y lo atrasado que está la televisión chilena. Pero a muchos no les gustó que dijera eso. Ligerito tuvo gente contraria. Antes lo apoyaban a él. Y después que contó y dijo la verdad, lo odiaban. Así que poco tiempo estuvo en Chile y se volvió a Estados Unidos. Hasta la hora, yo nunca más he sabido de él. Ya a esta altura él es un hombre de unos 75, 80 años y que marcó una época en la radiotelefonía nacional y después internacional. Ahí estuve yo un tiempo trabajando en el departamento de grabaciones de la radio chilena. Y por un amigo y un colega me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, anda a la Radio Corporación, hay un cupo, me dijo, para que te desempeñes en la onda larga de Radio Controlador, porque la sala de grabaciones es como cualquiera, así tener un estudio pero encerradito, solito ahí, con el locutor al otro lado del vidrio y grabándole. Yo grababa las noticias, grababa las cosas que pasaban en Santiago y en Chile, y después el control las tiraba al aire en onda larga. Fui yo a la Radio Corporación y ahí me salió uno bien terco y mañoso. ¿Y tú? Me dijo que porque allá no se podían entrar a la radio, era difícil, como en todas las radios, no era fácil entrar. Le conté yo, le dije que me habían dicho en la radio chilena de que
habían posibilidades de trabajar de radiocontrolador. ¿Y tú que sos radiocontrolador? Claro, pues le dije, yo soy. ¿Y de dónde soy? Soy del campo, le dije. Pero todos los sureños los destacamos por ser ágiles y responsables, le dije. Porque a mí me habían dicho que los santiaguinos no eran muy responsables, eran flojitos. Llegaban atrasados a las radios, etcétera, muchas cosas. Y yo le dije, ¿con quién puedo hablar, señor, aquí? Porque creo que hay un espacio para trabajar de radiocontrolador. Ya me dijo, espera aquí. Yo voy a hablar con el jefe personal, me dijo, para que te haga una entrevista. Al rato llegó con el jefe personal y le dijo, este es el joven sureño que quiere trabajar aquí, le dije. Me miró y me dijo, ya, vaya a ir con él, me dijo, a mi oficina porque te voy a hacer una entrevista personal. Muy bien, pues le dije. ¿A dónde has trabajado? Me dijo. En la radio El Roble de Parral. ¿A dónde? Me dijo. En la radio El Roble de Parral, CC90, onda larga. ¿Cuándo habían escuchado Parral ellos allá en Santiago? Y estuve en el departamento de grabaciones de la radio chilena, le dije. Ah, me dijo. ¿Conoces el ambiente? Me dijo. No tanto, le dije yo, pero algo lo conozco. Y me dijo, te vamos a hacer una prueba. Ya, pues le dijimos, ni un problema. Pero no te la vamos a hacer al aire. Te la vamos a hacer en el departamento de grabaciones. A ver si sos capaz de conectarte. Listo. Llegó el día en que me hicieron la prueba. Por ahí me fue más que regular. No me fue muy bien, pero más que regular. Sí, me dijo, te pegaste tus fallidas, pero nos puede servir. Pero no para radiocontrolador, me dijo, para trabajar en la onda larga, solamente podemos dejarte, me dijo, en el departamento de grabaciones. Pero le dije yo, si yo en la radio chilena trabajaba en el departamento de grabaciones, y yo lo que quiero es trabajar en la onda larga para salir al aire. Ya me dijo, pero mientras vas a trabajar en el departamento de grabaciones. Y ahí me quedé, pues. Pasó un tiempo y me acuerdo siempre que era el verano, hacía mucho calor y yo vivía, yo no sé si ustedes se ubican en Cerrillo, camino a Melipilla, a donde hacían la FIS antes, 2 cuadras antes de la FIS, ahí vivía yo, en la población Saror. Y para llegar al centro había una pura micro. La municipalidad de Maipú tenía una micro verde que llegaban al centro y de ahí tenía que caminar varias cuadras para llegar a la radio todos los días. Así que se me hacía un poco difícil, pero le hacía empeño de primera. La historia fue que estuve ahí un tiempo y después de nuevo me vine a mi pueblo. De nuevo me vine a Parral. Y ahí conocí a don Pedro Martínez Chávez, que tengo una historia muy bonita que contarle a ustedes, porque él me tendió la mano aquí en Parral y me dio trabajo en su empresa que tenía de fotografías, de diarios y revistas.
Esa ha sido una pequeña reseña de cómo me desempeñé algunos años de radiocontrolador de sonido. Después de radiocontrolador de sonido, trabajé con don Pedro Martínez Chávez, como les dije. Después fui comentarista deportivo de la Radio El Roble con mi amigo, que en paz descanse, Óscar Calladito Troncoso. Después fui relator deportivo de la misma Radio El Roble, de la Radio El Mundo, con mi amigo Darío Verdugo de Petiz. Pero esas son otras historias que el día viernes vamos a contarlas, porque queda mucho que decir con el deporte y con la locución. Gracias por habernos escuchado y habernos visto. Un gran saludo para todos y que Dios los bendiga. Hasta el viernes, si Dios quiere. Muchas gracias. Buenas tardes.